Ok, doctor. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, profesores y compañeras. En esta ocasión vamos a presentar el tema de encéfalo basales y enfermedad de Parkinson y Huntington. Siguiente. Recording in progress. Bien, como ya sabemos, embriológicamente va a formarse las vesículas primarias, ¿verdad? Entonces va a dividirse en tres partes: presencéfalo, mesencéfalo y rompencéfalo, siendo la principal, la superior, la que nos va a dar en la quinta semana aproximadamente el telencéfalo y el diencéfalo, siendo este que el diencéfalo se va a subdividir en tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la anatomía. Viendo en este corte medio sagital, vamos a poder observar la presencia del hipotálamo, el tálamo y el epitálamo, que va a estar compuesto por la estría medular talámica, la vérnula y la glándula pineal. Siguiente. Bien, aquí vamos a ver básicamente cómo está relacionado. Vamos a ver que va a tener, por así decirlo, en la parte superior el tercer ventrículo que va a transcurrir en este el líquido cefalorraquídeo, y ese va a tener una conexión con el cuarto ventrículo, con el conducto cerebral. También va a estar por la parte posterior el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. Siguiente. Bien, aquí vamos a ver básicamente más compartimientos anatómicos, en la cual vamos a reforzar lo que hemos dicho, que está el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y más componentes anatómicos. Siguiente. Bien, vamos a ver que el tálamo van a ser dos estructuras importantes y van a ser como en forma de dos discos que van a estar interconectados. Van a conectarse específicamente con la adhesión intertalámica, y va a tener relaciones también con, en este caso, el cuerpo genicular medial y lateral, que ambos van a producir el metatálamo. Siguiente. Aquí vamos a ver desde una vista más completa, por así decirlo, la adhesión intertalámica, principalmente eso y las correlaciones anatómicas también. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tálamo. Las flechitas azules van a significar las eferencias y las flechitas rojas las aferencias. Entonces vamos a ver cuáles son importantes. Primero, el núcleo anterior. En la parte eferente va a estar el giro de cíngulo, y en la parte, en este caso, aferente, el cuerpo mamilar, y se va a encargar de la vía del aprendizaje, memorias y emociones. Y vamos a ver también que va a estar el cuerpo genicular medial y lateral. Siguiente. Bien, vamos a hablar también, en este caso, del dorso, núcleo dorso medial, que en la parte deferente se va a encargar o se va a relacionar con la corteza frontal, y en la aferente con la amígdala y con la corteza olfatoria. Este se va a tener la función límbica y revelo hacia la corteza frontal. Siguiente. Aquí vamos a ver también el núcleo posterior lateral, que en la parte eferente se va a conectar con la corteza somatosensorio primaria, y también en la parte aferente con la columna dorsal y los meniscos medial y lateral, que van a relacionarse más con el tacto, posición y básicamente la composición del dolor. Vemos también el núcleo posterior medial, que en la parte aferente se va a relacionar con el tracto trigémino-talámico, y en la aferente con la corteza somatosensorial primaria. Se va a encargar también del tacto, posición, dolor y temperatura del cuerpo. Siguiente. Bien, aquí también vamos a ver el núcleo ventral lateral, que se va a encargar de la parte aferente con el cerebelo, y en la parte deferente con la corteza motora y premotora. Se va a encargar de la planificación y el control motor, y al igual que el núcleo ventral anterior, que en la área eferente se va a relacionar con la corteza motora, y en la aferente con los ganglios basales, que básicamente van a ser el conjunto de la planificación motora. Siguiente. Bien, y aquí en la parte pulvinal se va a encargar de la parte aferente de las vías auditivas y eferente de las áreas de asociación parietal, occipital y temporal, que estas nos van a brindar la interacción sensorial y la atención visual. Siguiente. Y aquí también podemos ver los núcleos intratalámicos eferentes hacia la corteza límbica y aferentes de la médula espinal, el hipotálamo, y se va a encargar exactamente de la alerta, de la motivación, el afecto y la percepción del dolor. Siguiente. Bueno, aquí también vamos a ver cómo el cuerpo geniculado medial en la parte aferente se relaciona con el colúculo inferior y eferente con la corteza auditiva primaria, básicamente la audición, y el cuerpo geniculado lateral se va a encargar también de la visión. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver la disposición de todos los núcleos, principalmente, básicamente, la anatomía. Siguiente.
Bien, ok. Verificando un poco más sobre las funciones, el subtálamo va a estar debajo del tálamo y se va a encargar de la parte motor, ya que este va a relacionarse con los núcleos basales, lo cual va a dar esta modulación o el control de los movimientos voluntarios. Siguiente. El epitálamo, bueno, su disposición, y vamos a ver que el epitálamo está relacionado con la glándula pineal y los núcleos avenulares. Siguiente. El epitálamo se va a encargar, específicamente va a tener una subdivisión con la glándula pineal, que va a hacer la regulación de los ciclos circadianos. Siguiente. En el epitálamo, bueno, el hipotálamo también va a estar subdividido en cuatro partes: la paraventricular, posterior, dorsomedial, supraóptico, ventral y el cuerpo mamilar. Siguiente. Y el hipotálamo se va a encargar de todas esas funciones: flujo sanguíneo, respuesta de amenaza, actividad reproductora y el balance energético. Siguiente. Bien. Ya, ahora sí. Ya, bueno, continuando con los núcleos basales, vamos a encontrar que en su terminología se divide en dos partes, ¿no? La estructura neurológica y lo que viene a ser propiamente los núcleos basales, ¿no? En cuanto a su estructura neurológica, vamos a encontrar que estos más están tipo nombres generales, ¿no? Que después en los núcleos basales se viene la asociación de cada uno de estos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los más importantes, encontramos al cuerpo estriado, el cual va a abarcar el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Este es muy importante y lo vamos a explicar después en el caso clínico. ¿Por qué es importante, no? Y otro que sería el neoestriado, que abarca más al núcleo caudado más el putamen, ¿no? También podemos encontrar el núcleo lenticular, que abarca lo que es el globo pálido más el putamen, y al núcleo caudado, que propiamente dicho es el núcleo caudado. En cuanto a su ubicación anatómica, vamos a ver que están relacionados el tálamo con la columna posterior del fornix y lo que viene a ser el núcleo lenticular, ¿no? El más oscuro. Y por arriba, bueno, el núcleo caudado, ¿no? El cuerpo, que va a constituir el núcleo caudado entre cola, cuerpo y cabeza, ¿no? Lo que viene a ser también es este corte en el cerebro, un corte coronal. Vamos a identificar bueno, diferentes estructuras, las cuales más importantes marcadas en rosa está el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, que van a formar el núcleo lenticular, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿no? Donde se va a producir dopamina y estructuras adyacentes, las cuales van a también servir em, por vías, porque se van a reunir las fibras de las vías tanto ascendentes como descendentes. En cuanto a sus funciones del núcleo caudado, vamos a encontrar que este va a integrar más la función, bueno, la información sensitiva, ¿no? Lo que es al putamen, vamos a encargar, bueno, va a estar más encargado a lo que es la función motora, al aprendizaje y a la utilización de la dopamina, ¿no? En cuanto a estas funciones, ¿no? Y a la sustancia negra, que es la principal, la cual donde se almacena mediante la dopamina en la pars compacta. También podemos encontrar las pars reticulares. Y esas son muy importantes, y también hay enfermedades neurodegenerativas, las cuales tienen mucha influencia sobre esta, ¿no? En cuanto también al globo pálido externo, vamos a encontrar que este va a participar más que todo a la supresión del movimiento, y el globo pálido interno, que va a participar más a la modulación, ¿no? Que es lo que viene a ser el movimiento propioceptivo, ¿no? Y el núcleo subtalámico, bueno, este no tiene mucha información que digamos, o sea, no hay una función clara sobre este núcleo, pero encontramos que también interviene en la modulación del movimiento planar. Y ahora vamos a explicar una vía muy importante, bueno, dos vías, ¿no? La vía directa y la indirecta, que también van a tener asociación lo que viene a ser con el caso clínico. Y vamos a encontrar acá que viene a ser la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra compacta, donde se va a encontrar la dopamina. La dopamina va a tener como función estimular los receptores de uno, que viene a ser la vía directa, los cuales van a producir el GABA. Y el GABA va a inhibir a lo que viene a ser el globo pálido interno y la sustancia negra. Como este va a ser inhibido, este no va a poder inhibir el tálamo, ¿no? Entonces el tálamo va a estar activo y va a producir lo que viene a ser el movimiento favorable, el movimiento voluntario. Y pasa que
Por otro lado, en la vía indirecta, la dopamina va a inhibir los receptores de 2. Estos receptores de 2, al estar inhibidos, no van a producir GABA, el cual no va a poder inhibir el globo pálido externo. El globo pálido externo, al no estar inhibido, va a producir GABA, cual es muy importante para inhibir el núcleo subtalámico de Lewis, el cual, como va a estar inhibido, no va a producir glutamato. Y como no va a producir glutamato, este no va a poder estimular el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, los cuales van a estar inhibidos por la GABA de la vía directa. Y como va a estar inhibido, este no va a poder liberar GABA y no va a poder inhibir el tálamo. Y esto va a favorecer más a lo que viene a ser el movimiento, ¿no? Cabe resaltar de que la correlación de estas vías es muy importante, ¿no? Porque uno es el movimiento fino, ¿no? El movimiento voluntario que nosotros hacemos, pero también este es regulado por el movimiento involuntario, ¿no? Entonces vamos a ver que ambas vías se complementan, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a los casos clínicos. Ahora sí se ve. Ya, ahora vamos a hablar un poquito sobre el caso clínico. Este es un caso clínico sobre una fiebre de origen desconocido, o sea, una enfermedad de Parkinson. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, aquí se nos presenta una pacientita, una mujer, allá, una mujer de 74 años de edad, bastante mayorcita, por así decirlo. Vive en España, además de eso tiene antecedentes importantes, como dice, hipertensión arterial con cardiopatía congénita. No, hipertensiva, que diga. No se me presenta, ahí está. Además de ello, tiene diabetes mellitus tipo 2. Además de ello, también posee dislipidemia con estenosis aórtica. En el examen neurológico presenta síndrome asíntio, que es, por así decirlo, un pacientito que no puede iniciar movimientos voluntarios o del habla mismo. En la anamnesis presenta diarrea, presenta orina oscura, presenta dolor abdominal, pero no presenta ningún síndrome miccional, o sea, ningún dolor. Además de ello, pues, es decir, sí presenta dolor, pero no presenta otro síndrome mencional. Además de ello, el mismo día del ingreso a urgencias su marido acudió ahí, ¿no? Por fiebre, dolor abdominal y vómitos. Perdón. El mismo día del ingreso, su marido fue por fiebre. Eh, perdón, voy a continuar. Se realizó un ensayo terapéutico con levodopa y presentó una rápida mejoría, ¿no? Porque mismo en sí el Parkinson es lo que sería la deficiencia o no de lo que es la dopamina. Por esa razón hubo una mejoría en lo que es el ensayo terapéutico con el levodopa. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un poquito sobre el síndrome rígido asinético, ¿no? Ya sea dividido por el inicio, ya sea súbito o insidioso, donde podemos ver sintomatología ya sea simétrico o asimétrico. Además de ello, podemos caracterizarlo por parkinsonismo vascular, porque si es que tiene, por ejemplo, factores de riesgo vasculares o síntomas neurológicos focales. También podemos decir que si es que tiene signos o síntomas a otro nivel, si es que sí tiene de ellos tiene parkinsonismo atípico, si es que no tiene, si es que no, pues hay temblores, es probable enfermedad de Parkinson idiotípica. Idiopática, que diga. Perdón. Bueno, ahora adentrarnos un poquito en las vías de los ganglios basales, ¿no? Como ya hablé, el Parkinson es la deficiencia de dopamina, ¿no? Y recordemos un poquito que el cuerpo estriado, bueno, desde la sustancia negra, ¿no? Compacta, hay una secreción de dopamina. Justamente la dopamina va a activar lo que sería la vía directa o indirecta. Y esta dopamina, pues, va a dirigirse principalmente en el Parkinson, una deficiencia de dopamina, donde vamos a ver la mayor afectación en la vía directa, o sea, en la vía D1. Y al no ver, pues, esta vía, pues, no hay una... sí, 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 no hay una estimulación de lo que sería el globo pálido interno y pues me estoy mareando feo, perdón. Ya. Y pues este, este va a generar lo que sería esto no va a generar lo que sería la inhibición del tálamo y pues esto va a generar unos movimientos no favorables. Perdón. Siguiente. Bien, aquí podemos tener el transcurso de lo que sería el Parkinson, ya sea por estadios. Comencemos por el estadio 1, ¿no? El estadio 1 donde vamos a ver temblores más leves, por así decirlo.
Pero en el estadio 2 ya vamos a ver una pequeña decadencia, una rigidez, ya sea muscular, en el tono muscular. En el estadio 3 vamos a ver lo que sería algo muy característico, que es la bradiquinesia. Y en el estadio 4 ya estamos mucho más avanzados, vamos a ver lo que sería una encorvatura. Y en el estadio 5 vamos a ver lo que sería más característico, es la vista baja o la inclinación. Siguiente, por favor. Ya, aquí pueden, ya, ya. Es el segundo caso clínico en el que nos va a hablar un poquito sobre la enfermedad de Huntington. Siguiente, por favor. Bien, esta es una enfermedad neurodegenerativa y es mayormente dada por un gen autosómico dominante, donde hay una alteración justamente genética en lo que es el gen de la proteína huntingtoniana, bastante característico. Y por esto se puede dar un diagnóstico, ¿no? Se puede dar por una prueba molecular, donde vamos a ver lo que sería la atrofia y la pérdida casi celular de los ganglios basales. La temperatura, pues va a ser menor a 35, pero lo normal, no. Pero en el Huntington la temperatura aumenta. Además, debido a esta muerte de ganglios basales, va a haber lo que sería la coria de Huntington. Siguiente, por favor. Ya se nos presenta el caso de un varón de 14 años de edad, donde pues no presenta antecedentes de relevancia, pero sí consulta por un cuadro progresivo de incapacitación e incapacitante de 2 años de evolución. Además de ello, tiene irritabilidad y afecto lábil. A los 8 meses de instauración, apareció en movimiento coriformes de, perdón, y marcha atáxica. Además, en el examen físico neurológico no hay alteraciones en el estado de conciencia ni alteraciones en los pares craneales notorios. Además de ello, tiene movimientos coriformes marcados en el cuello, ¿no? Pequeños movimientos, eh, ya sea movimiento superior o inferior. Ya. Tiene marcha con base de sustentación amplia y tiene Rombank negativo. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Pues el padre presentaba lo que sería una sintomatología similar a los 33 años de edad, pero falleció en un antecedente accidente de tránsito. El abuelo, la bisabuela, el tío paterno presentaban una sintomatología similar, pero no fueron diagnosticados. Y 2 años después se consideró que era una enfermedad neurodegenerativa de patrón de herencia, tipo autosómico dominante, y después de ello diagnosticaron, ¿no?, lo que es la enfermedad de Huntington, pero ya en etapa juvenil. Se solicitó lo que serían expansiones de tripletes de citosina, adenina y guanina, y se evidenció 85 repeticiones de tripletes GAG en locus. Y el tratamiento fue literalmente terapia antidopaminérgica para movimientos coriformes. Siguiente, por favor. Ya, esta es, por así decirlo, el origen familiar de toda esta enfermedad, donde por una flecha se va a señalar nuestro casito. Siguiente, por favor. Muy bien, doctores, excelente. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Como estamos los dos grupos, tenemos la chance de que de ambas clases puedan hacer preguntas a los expositores. Igual en la otra exposición, ambas clases van a poder hacer preguntas a los expositores. Así que comenzamos. Preguntas primero de los colegas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es levantando la mano para poderle dar el pase. ¿Están ahí con sus compañeros? Que den señales de vida. Sí estamos presentes, doctor. A mí me gustaría pedir nuevamente, por favor, si se podría explicar en sí lo que mencionaron del caso clínico
los signos que presentaba la paciente de 74 años, por favor. Yo me quedé un poco confundida en la variación de temperatura que presentaba. Allá, ¿cómo se llama? A ver, vamos a explicar dónde está el casito. Allá, bueno, no, ¿dónde estaba? Ah, ya, aquí está. Esto que dice no es en sí la temperatura, se refiere más a los tripletes de, acá como podemos ver, la citosina, la adenina y la guanina, ¿no? Sus siglas están ahí. En un caso normal pasa que esta proteína huntingtina va a producir menos de 35 tripletes, ¿no? Pero en el caso de Huntington se producen más de 35, entonces sería considerar más de 36, ¿no? Entonces, pasa que en este paciente hubo un hallazgo ¿dónde está? De 85 repeticiones, ¿no? De estos tripletes, ¿no? Entonces, eso confirmó el diagnóstico, ¿no? Aparte de que tenía otros síntomas, ¿no? A eso se refiere más que todo. No sé si aclaré todo. Sí, gracias, José. Mm. Muy ¿Alguna bien, pregunta? ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo puedo explicar Si no hay más un poquito preguntas, el caso. perdón. Yo podría explicar un poquito más del caso de acá, porque creo que querían saber sobre dónde está el paciente que tenía ah, este paciente. Este paciente presentaba diarrea, ¿no? Ya ven, Entonces, ¿cómo asociamos la diarrea a esto, no? Pasa que en el Parkinson, como no hay dopamina, esto también afecta a lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, esto va a afectar al peristaltismo, ¿no? Entonces va a haber una deficiencia de esto. Entonces, eso va a causar que los alimentos no se digieran bien y ya pues esto va a, a involucrar lo que es la misma diarrea, ¿no? Por eso no siento dolor al orinar, así mencionó nuestro compañero. ¿No? Creo que se me fue el internet. Bien, entonces vamos a pasar ahora a las preguntas de los docentes. ¿Alguno de ustedes, por favor, me podría explicar con más detalle tal vez la vía directa e indirecta y las diferencias? Ujú. ¿Es Mm, cualquiera o usted? sí, eso. Sí, cualquier. O sea, ¿puedo hablar? Oh, doctora. A ver, ¿quién es? Adelante, cualquiera de los tres. O sea, según lo que yo entendí, ¿no? O sea, lo que era la vía directa e indirecta, la sustancia negra debería, pues, compacta, ¿no? Debería producir lo que es dopamina, es la mayor productora de dopamina. Y esto se debería dirigir a lo que es el cuerpo estriado. Ya en el cuerpo estriado, lo que es la vía directa, la vía D1, no debería estimular, ¿no? Lo que es el cuerpo estriado. Pero en cambio, la vía indirecta, la dopamina D2, por así decirlo, con el receptor D2, en cambio lo inhibe. Esa es la mayor diferencia entre ambos dos. Pero lo que hace el cuerpo estriado es bastante complejo. ¿Por qué? Porque el cuerpo estriado es el encargado de lo que es la inhibición del globo pálido interno. Pero ¿qué pasa? El globo pálido interno es el encargado de inhibir lo que es el tálamo y el tálamo es más como, por así decirlo, el generador del movimiento por medio de la estimulación de lo que es la corteza cerebral. Entonces, ¿qué ocurre si es que hay una inhibición de este núcleo estriado, el cuerpo estriado, no? Lo que pasa
es que el cuerpo mismo estriado va a comenzar a inhibir lo que es el globo pálido interno, y el globo pálido interno, al ser inhibido, pues no va a haber una inhibición del tálamo, entonces el tálamo va a comenzar a actuar más desrucadamente. Bueno, eso es lo que puedo sintetizar, porque por ejemplo, en el ejemplo de Parkinson hay una deficiencia de dopamina, y entonces esta deficiencia de dopamina es más marcada en lo que sería la vía D1. Entonces, por esa razón hay movimientos más, bueno, movimientos involuntarios, ¿no? Sí, no sé si podría complementar un poquito más. Creo que ya todos conocemos cuál es la vía directa e indirecta, ¿no? Entonces, complementando ya, como mi compañera dijo, en el Parkinson la vía directa es la que por así decirlo, tiene más afección porque principalmente está estimulada por la dopamina, pero también en la indirecta porque digamos que tiene una sinergia entre los dos para poder realizar algunos movimientos. En la enfermedad de Huntington es un poco más diferente porque va a afectar más en este caso a la GABA, porque va a haber una proteína citotóxica que creo que lo llegaron a mencionar, que va a afectar principalmente la vía 2 D2. Entonces, básicamente va a afectar, si no más me equivoco, al globo pálido interno, haciendo que este no va a tener un movimiento favorable. Y aparte en la clínica de Huntington, vamos a ver que estas personas van a tener algunos tics, o no sé si será tic, pero son como movimientos involuntarios que pueden ser muecas, pueden ser palabras, y se va a relacionar mucho porque no va a inhibir el movimiento no favorable. Muy bien. Entonces, sus compañeros nos han explicado algunas diferencias, entre las cuales puedo notar que mencionaron que en la enfermedad de Parkinson hay deficiencia de dopamina, ¿sí? Por lo que se verían afectadas las dos vías. Y en la enfermedad de Huntington, ¿cuál vía, Malma? Si más no me equivoco, la D2, la indirecta. Ok, listo. Doctor, ¿alguna consulta? No, pero sí tenía Yo quiero otra. preguntar al grupo, oh, disculpen. Yo Sí, quiero sí. preguntar al grupo qué vías espinales pasan a través del tálamo como punto de relevo. ¿Qué vías espinales pasan a través del tálamo como punto de relevo? Allá las espinas talámicas ¿Se anterior. refiere a vías Ah, piramidales extrapiramidales? O yo no tengo la respuesta en concreto, pero sí sé más o menos que la mayoría de las vías sensitivas atraviesan el tálamo, si mal no recuerdo. Ya, por yo ejemplo, un ejemplo de una de esas vías que Espina pasan. lateral anterior. Doctores, ¿alguien? La gracil o las espinotalámicas, ¿no? Ya, Como mismo lo dice. ya, muy bien, espinotalámica. yo ¿Qué más? encontré que básicamente el D1 y el D2 en ese caso se relacionaba más a los movimientos. Entonces creo que, si no más me equivoco, era el ventrículo lateral y ventrículo anterior, si no más me equivoco. La consulta de la doctora fue netamente por la afección del tálamo, muy aparte de los núcleos basales, como mencionas bien, Malma, pero la pregunta fue enfocada al tálamo, ¿no? Todas las vías que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores, la mayoría de estas pasan por el tálamo, ¿no? Y luego recién ¿Se llegan, acuerdan del lemnisco medial, por ejemplo? que es la corteza. Muy bien. A ver, doctor Ronceros creo que tenía una pregunta y la pregunta fue incorrecta e incompleta alguna. Doctor Ronceros, Sí, a ver, para todo el grupo, cualquiera de los tres, lo que quisiera es que fijemos conceptos claros y precisos. ¿Podrían decirnos eh, tres características fundamentales de los ganglios basales que deberíamos recordar siempre?
Doctor, ¿anatómicas o funcionales? Ambas, ¿no? ¿Qué les ha impactado a ustedes cuando han leído el tema? Bueno, si es por la parte de que nos impactó, específicamente los núcleos basales no se relacionan tan solo con en esta parte con la parte del movimiento, sino también se relaciona con la parte límbica. Creo que es por las correlaciones. Y no solamente son las únicas vías las que controlan el movimiento, sino también habían vías que relacionaban, en este caso, no sé, el olfato con la memoria y con algunas emociones. Entonces creo que los núcleos basales no solamente regulan el movimiento, sino también cumplen otras funciones. Y en sí es el centro que va a modular muchas, en este caso, de las funciones de nuestro cuerpo. No solamente el movimiento, como ya lo mencioné. O sea, creo que todas las fibras, en este caso, aferentes, van a los núcleos basales y ellos son como que el modulador y el que va a direccionar toda esta respuesta del cuerpo. Muy bien, entonces podríamos decir que no podríamos estigmatizar a los núcleos basales como entes netamente reguladores del movimiento, sino también de otras funciones. Sin embargo, en la clínica, lo que más llama la atención cuando se alteran los núcleos basales es su efecto en el movimiento, que es lo más grosero, ¿cierto? Con Ujú. relación a esa particularidad del movimiento, ¿hay algún concepto básico que quisieran ustedes que se recuerde siempre? Yo creo que sería la modulación y la regulación en este caso del movimiento, porque se va a relacionar mucho con partes importantes como la motora, la oculomotora, prefrontal. Creo que se relaciona más al movimiento porque es aquel que va a hacer, por así decirlo, la respuesta va a depender específicamente de los núcleos basales. No sé si va direccionada la respuesta a su pregunta, doctor. Busco que ustedes hayan analizado la información que han vertido ahora y puedan arribar a una conclusión personal, ¿no? Producto de sus lecturas, qué tan importante para mí es aprender los núcleos basales. Si no, voy a estudiarlo para cumplir y mañana me olvido, ¿no? Eh, bueno, si no Doc- hay más de los expositores Doctor, que quisiera comentar, ¿puedo hablar? Inés, Josué, ¿sí? Eh, a mí lo que me impactó más fue el tálamo. Bueno, ¿Por yo qué? me encargué de lo que es el diencéfalo y el tálamo es una parte crucial del diencéfalo. Es la mayor parte del diencéfalo en sí. Y también forma una parte crucial de los núcleos basales. Y lo que más me impactó fue el control de la dopamina frente al tálamo. Mm, Como una vía que creo que, si no me recuerdo, era más emocional, la dopamina, pues controla bastante por diferentes maneras, ¿no? Al tálamo. Y el tálamo, pues no es solamente movimientos, también emociones, también aprendizajes, si mal no recuerdo, memoria, eh, se ve controlada, ¿no? De esta manera. Bueno, eso es lo que más me impactó a mí. Bien, Doctor, ¿yo podía comentar algo? sí, claro, claro. No sabía cómo levantar la mano, pero ya, sí tiene relación a lo que mis compañeras mencionaron de la importancia, ¿no? Así como bien lo dijeron, en cuanto a modular, ¿no? Que sería la palabra más acertada, ¿no? Más que controlar, modular, ¿no? Estas respuestas. ¿Por qué? Porque bien como preguntaron también, estos núcleos, son intercesores para todas las vías, tanto ascendentes como descendentes, ¿no? Que vienen a ser las motoras y las sensoriales, ¿no? Entonces, cualquier alteración en estos, bien sea por daño en estos, eh, puede haber una respuesta afectada, o sea, un movimiento, por ejemplo, en el caso motor, ¿no? Alguna deficiencia, ¿no? En lo que es las agnosias, a lo que es la pérdida de función motora, ¿no? Y en cuanto a lo degenerativo, lo que viene a ser más a los casos clínicos, viene a ser ¿cómo se llama? Por las mismas neuronas
contienen estos, ¿no? Y por las sustancias, ¿no? En lo que viene a ser la dopamina, por ejemplo, en la sustancia negra compacta, ¿no? Más que todo eso, ¿no? O sea, una alteración en estos puede abarcar bastantes clínicas, ¿no? Y de ahí vienen los pacientes. Perfecto. A ver, Sí, una más y con eso termino, pero es más una sugerencia, una recomendación para todos los que están en la sala, que podría ser materia de una pregunta en un examen oral. Y es, eh, ¿por qué creen ustedes que el sistema neurológico, el sistema nervioso, se ha complejizado tanto como para establecer una vía directa y una vía indirecta para la modulación del movimiento? Sobre todo cuando la vía directa e indirecta se caracterizan por inhibir el inhibidor, inhibir el estimulador que estimula, el inhibidor que no inhibe, ¿no? Parece un trabalenguas. Ujú. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen usted que el organismo crea un sistema tan complejo para algo que aparentemente es sencillo, modular? ¿No? Se lo dejo como una pregunta abierta para que piensen, razonen, busquen información y puedan contribuir a almacenar mejor información. Conmigo acabamos, no sé, doctora Álvarez, si tiene algo más. Doctora Francesca. Sí, doctor. A ver, no sé quién de los tres le tocó hacer, tal vez no exponer, pero hacer la parte de núcleos basales y me pudiera responder si es que el tálamo es un núcleo basal. Mm, Me tocó a mí. Anatómicamente no se relaciona como parte de, pero funcionalmente sí, ya que como ya sabemos, tanto por la vía directa e indirecta, va a tener relación porque este va a ser el que va a dar el movimiento específicamente, ¿no? Pero sería mi respuesta a esa. Anatómicamente quizás no, pero funcionalmente sí, al igual que la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Ok, entonces dentro de los núcleos o ganglios basales no está el tálamo, ¿sí? Entonces, si hablamos de las funciones netamente de los que son considerados núcleos basales, estaríamos hablando prácticamente en su totalidad de movimiento, ¿no? Regulación, modulación del movimiento. Y por ahí mencionaron aprendizaje y sí tiene que ver, ¿no? Pero son estos movimientos que nosotros ya aprendemos, ¿no? Por la práctica tal vez, ¿no? O que tengan que ver con alguna conducta. Sin embargo, funciones de los núcleos basales, más allá como sentimientos, otras cosas que por ahí escuché que comentaron, no estarían incluidos dentro de las funciones netamente de los que se consideran núcleos basales, ¿no? Ahora, estos núcleos basales, como el doctor comentaba, cuando se inhiben, desinhiben al inhibidor, etcétera, finalmente estimulan o inhiben al tálamo. Claro que tiene que ver, está dentro de la vía, pero la función de los núcleos basales generan o inhiben el movimiento, dándole, por así decirlo, la orden al tálamo para que estimule la corteza, ¿sí? En su parte motora, como ustedes ya saben, para que se pueda realizar uno u otro movimiento. Hay que tener cuidado con eso. Y mi otra consulta era, ¿qué nos pueden decir del núcleo lenticular? Creo que sí, ahí lo vi. Núcleo lenticular, putamen y globo pálido. Ajá, entonces, para todos, ¿no? Para todos los de la clase, esto de las vías directa e indirecta tiene que estar eh, bien estudiado, bien repasado, ¿sí? Si bien es cierto, es algo, como dijo el doctor, un poco complicado de entender, es lo que nos va a ayudar a hacer movimientos, ¿no? Exactamente como nosotros lo estamos planificando, ¿no? O como otras zonas del cerebro lo están planificando, porque tiene que haber algunas partes del cuerpo donde se inhibe el movimiento, ¿verdad? Músculos que no necesitamos para ciertas tareas y así poder hacer movimientos exactos y finos desde los más simples hasta los más complejos. Sí, eso sería. Bien, doctora Francesca, ¿algo más que agregar? No, por mi parte, creo que ya podríamos pasar a la parte práctica, por favor, si pudieran dar las indicaciones. Más bien, muchas gracias, grupo. Gracias por sus aportes. Y ya para la próxima semana estaríamos con sus notas.
Perfecto. Muchas gracias a los expositores. Muy bien, aplausos a sus compañeros. Vamos a dirigirnos entonces todos. Tenemos 50 minutos para que podamos realizar lo que vendría a ser la práctica del día de hoy. En sus equipos aperturar la guía donde les va a aparecer el link de la práctica y ahí están las imágenes que ustedes deben de correlacionar con lo que vendrían a ser los exámenes auxiliares de imágenes, ¿no? La resonancia, la tomografía y la radiografía que podemos ver a nivel cerebral, incluyendo a nivel arterial. Ahí he visto, pues, por ejemplo, para polígono de Willis, he visto ahí una arteriografía. Así que, por favor, tenemos exactamente hasta las 7:05:58 para poder realizar la práctica y para que lo podamos ver debidamente. Y si hay alguna duda o consulta, por favor, levanten la mano para que podamos nosotros resolver la duda. ¿Listo? Comenzamos con las actividades. Terminamos, digamos, mejor terminamos 5:50 para que nos dé tiempo para la otra exposición y también para que algunos puedan ir presentando lo que han ido avanzando en su PDF. Recuerden que hasta las 7:30 pueden enviarnos por correo institucional avanzado para que podamos nosotros evaluar que hayan realizado la práctica del día de hoy. A ver, ¿hay dudas? ¿Aro? Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una duda respecto a la página de tomografía, no me deja ingresar. Las otras sí, normal he podido ingresar. Y también donde dice el número de las estructuras de resonancia magnética, veo que ya están los cuadritos con los nombres. ¿Qué es necesario hacer aparte de tomarle foto? Eso no me quedó muy claro. El hecho de que, más que nada, queremos que nosotros, a medida de que ustedes vean las imágenes, puedan identificar las estructuras. Si bien tienen ustedes una guía donde ya probablemente estén las respuestas, ustedes identificar con diferentes cortes para que puedan ver las estructuras. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan en esta clase, ¿no? El logro cumplido. En cuanto a la tomografía, déjame revisarlo nuevamente porque no debería de haber ningún problema para poder ingresar al link. Deme un segundito. No sé si doctora Daniel, usted puede responder Doctora, sí, por la el de joven. módulo anterior. Voy a reenviar el link en el chat de acá, del Zoom, para que ustedes puedan entrar, ¿sí? Es una página que dice Radio Jolín, Masterclass, tutoriales. Hay unos números abajo del nombre tutoriales, hay unos números que son los que ustedes van a encontrar en la guía como indicaciones. No necesitan revisar todos, solamente los que están indicados en la guía. Ahí envío el link por este chat. Muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, con lo que se refiere a lo de la tomografía, sí están las estructuras señaladas, ¿no? Pero para sagital, coronal, los otros cortes, no está solamente, no está habilitado. O sea, bueno, no, al menos a mí no me deja entrar. Solamente estaría el axial. ¿Ese nomás le tomamos captura? ¿Has podido entrar a la tomografía, Sí, estoy joven? en la página. Ujú. Yo tampoco puedo entrar. Parece error. A ver, déjame esperar. Esperemos que envíe el link la doctora para revisarlo. Bien. Con relación a la pregunta de Aro, podríamos hacer un poco más de énfasis en cuando ustedes ingresan a la página, van a encontrar la imagen en corte axial Ujú, del cerebro ujú. y van a encontrar todas las estructuras ya denominadas, ¿no? Nombradas. La idea es que ustedes puedan identificar y caracterizar esa estructura. Por ejemplo, si está marcado el núcleo rojo, tratar de relacionarla con qué estructura se está vinculando eh, en su proximidad para poder identificarlo en otros cortes también. ¿Mm? Tratar de relacionarlo con las otras áreas del cerebro para determinar su profundidad, por ejemplo. En este corte ustedes van a encontrar 24 cortes que van a ir
ascendiendo o descendiendo según cómo vayas corriendo la vista. Entonces, si asciendes, por ejemplo, cuando termine el núcleo rojo que comienza, ¿no? Que hay encima del núcleo rojo. Esa es la idea de interpretar un poco la estructura anatómica y relacionarla con su entorno. Ya, doctor, muchas gracias.